Bien, colegas, buenos días, tengan ustedes. Mi nombre es José Eduardo Ayala Tandazo, soy profesor de educación física y también soy abogado colegiado en Piura. Bueno, como el video anterior tuvimos el tema de la CTS, me han hecho varias preguntas sobre las AFP que yo he investigado, he hecho una investigación como abogado, más no como economista, pero he revisado varios paneles de economistas que establecen pues toda una situación de lo que viene pasando y lo que se va a decidir mañana en el Parlamento de la República, mañana 31 de marzo del 2020. Bueno, y he leído la ley 25897 del sistema privado de pensiones, ¿no? Y que voy a dar algunos alcances. Brevemente voy a explicar. Pero quisiera empezar con lo que ha escrito el día de hoy el economista en Pasión por el Derecho, legis.p. El día de hoy justamente hay una publicación, 30 de marzo, retiro del 25% de las AFP es perfectamente viable por Pedro Frank. Pedro Frank es un economista, es prácticamente un investigador y consultor experto de pobreza, salud y políticas sociales, es un magíster en economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y él justamente hace un análisis muy concreto sobre esto, todo lo que están mintiendo ahora las AFPs, que sale la representante de las AFPs a decir que esto es dañino para el Perú y todo eso. Pero veamos rápidamente. ¿Qué dice Pedro Frank? Dice, la Asociación de AFPs ha dicho que los fondos de pensiones tienen invertidos en el país 80.000 millones entre bonos, mercado de capitales y sistema financiero, y que de retirar de la noche a la mañana el 25%, que es lo que se está pidiendo en el Congreso de la República, prácticamente es descapitalizar abruptamente al Estado, las empresas y los bancos, cuando más se requiere liquidez y crédito. Las tasas de interés se dispararían prácticamente. Es lo que está aduciendo esta asociación de AFPs para que crear miedo y que no se haga esto mañana, ¿no? Pero lo que mentirosamente ocultan es que las AFPs tienen el 47% de nuestros fondos en el exterior, sumado a 79 mil millones de soles, según las estadísticas que publica el BCR, o sea, con base, ¿no? Como es evidente, todo ese dinero se puede retirar de los fondos del exterior donde están y traerlos al país sin afectar negativamente el mercado de bonos, de acciones y el sistema financiero nacional. No se descapitalizaría ni el Estado ni las empresas nacionales. No se tiene que tocar su financiamiento ni un ápice. Todo el contrario, buena parte de ese dinero sería ingresado en el sistema financiero nacional, ayudando a que sean canalizadas a empresas y familias nacionales que necesitan apoyo. Verdaderamente, las AFP prácticamente ellos nunca pierden, como lo dice González Izquierdo, ¿no? En una entrevista. Por cierto, ese monto de 79 mil millones, que es algo de 22 millones de dólares, puede ser bastante para el Perú, pero en el mercado internacional es una gota de agua en el océano financiero mundial, ¿no? Otros han dicho que un 25% de nuestros fondos de la AFP serían unos 30 mil millones de soles y que es demasiado dinero para meterlo de golpe en la economía peruana, pero el BCR dice, ha anunciado un paquete de apoyo de 300 mil millones de soles, 10 veces más. O sea, dice que es demasiado y va a traerse la economía abajo, pero el BCR ha anunciado 300 mil millones de soles de apoyo, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción tremenda, ¿no? Y además también este Pedro Frank, que es un economista reconocido, señala de que este 25% podría ser retirado paulatinamente, no de golpe, pero podrían haber alternativas. Entonces, en conclusión, lo que dice también este último argumento que señala que el 25% iría en contra, ¿no? No hace más que prácticamente traer abajo el tema de las AFP en el Perú que no funciona. Ya Chile, por ejemplo, el hermano de Piñera, Jorge Piñera, que es el creador de las AFP, está teniendo un golpe grande porque están reformulando todo este tema de las AFP en Chile, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Y eso no se sabe en el Perú. Así que el sistema de AFP ya dejó hace tiempo de ser un sistema de pensiones para convertirse en un mecanismo de ahorro forzoso que no tiene sustento alguno. El Perú necesita una reforma del sistema de pensiones que asegure un sustento económico en la vejez. Sí, pero no en base a las AFPs, ¿no? Podría ser otro aspecto. Pero acá preparé algo de lo que investigué. Primero, conocer qué es una AFP, qué son las AFP, eso es importante. Las administradoras de fondos de pensiones AFP son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones
bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio. Se regula bajo la ley del sistema privado de pensiones. Miren, y aquí, por ejemplo, una entrevista del 2018, porque ahorita la Asociación de FPs, ¿qué dice? Dice, no, por el coronavirus y ustedes están en una crisis y están exigiendo. No, esto hace años se viene pidiendo que se devuelva un porcentaje de los aportes. Por ejemplo, el año 2018, en una entrevista que le hizo Nicolás Lucar desde Exitosa al economista González Izquierdo, pude escucharla y la pueden escuchar ustedes en YouTube, y ahí pude rescatar algunas cosas. Dice que el 2018 prácticamente el fondo cero que hay de personas de 65 más años tuvo una pérdida de 3.7%. En el fondo 1 de 60 más tuvo una ganancia de 0.5%, el fondo 2, gran mayoría, pérdida de 1.3%, y el fondo 3, una mayoría también de jóvenes, hubo una pérdida también. De aquí explicaré los fondos, qué tipo de fondos. Pero aquí hay dos cosas importantes. Las AFP en 2018 tuvieron utilidades por 500 millones de soles, lo dice González Izquierdo, y tuvieron ingresos por comisión de 1.300 millones de soles. Se creó un sistema donde ellos nunca pierden, solo el aportante pierde, pero ellos siempre cobran comisiones. O sea, si nosotros perdemos, ellos igual cobran comisiones. Si nosotros ganamos, ellos también cobran comisiones, pero ellos nunca van a perder. Eso es un tema muy importante, lo que señala González Izquierdo en esta entrevista que le hicieron prácticamente a él sobre las AFP, y que decía que ellas cobran por administrar tu dinero, ¿no? En este caso también es fundamental conocer este caso. Pero lo que quiero un poco ver, los tipos de fondo, miren. El fondo cero es protección de capital, riesgo mínimo orientado al muy corto plazo, mayores de 65 años prácticamente. Ellos ya no tienen mucho tema que perder aquí. El fondo 1 es preservación del capital, riesgo bajo, pero hay un riesgo orientado al corto plazo. El fondo 2, en el que estoy yo, por ejemplo, en AFP Prima, dice un fondo mixto, riesgo moderado orientado al medio plazo. Y esta vez se perdió 3.000 soles. En el fondo 3, que está una compañera que es riesgo alto, ha perdido 20.000 soles, por ejemplo, en ese tema de lo que corresponde a esa parte, ¿no? Pero miren, la señora Giovanni Prialet de la Asociación de FPs ya pegó el grito al cielo, ha salido a defender con uñas y dientes este, este tema de las AFP, ¿no? Dice, el gobierno debería decidir los porcentajes para retiro de fondos, como que está ya sintiendo la pegada, y la Asociación de AFPs ha escrito una carta donde prácticamente el día 29 de marzo, y rápidamente dice, ante la presentación del proyecto de ley multipartidario, porque todos los partidos han presentado un proyecto de ley ahí que propone autorizar el retiro, esta medida únicamente agrava, dice, la inminente recesión económica previsible tras la cuarentena por el brote del COVID, y posteriormente generará un quiebre en la seguridad social y del ahorro previsional en el Perú. Ya lo explicó el economista que hablé anteriormente, y él señalaba que esto es una falsa, ¿no? Es una farsa, es una mentira, porque ellos tienen afuera millones de las AFPs tienen invertido, y también lo tienen en dinero para poderlo traer al Perú, ¿no? Eh, entonces ahí he escrito una carta, y también lo que quería mostrar es esta parte, ¿no? Que hablan ellos del coronavirus. Aquí están los afiliados activos del 1 de marzo de 2019. Prima tiene 2.363.000. Integra tiene 2.346.000. Hábitat tiene 1.000.000 y tanto. Y Integra también tiene otro 1.000.000 y tanto. Entonces dice la cartera administrativa, aquí está, mire, febrero del 2019, cómo ha ido evolucionando, supuestamente ha ido ganancias, y de aquí para enero y febrero del 2020 ha tenido una caída, ¿no? 176 a 172, o sea, 2.000 millones prácticamente han sido la pérdida, ¿no? Y donde quienes pierden, ellos no pierden, pierden los aportantes, que somos nosotros. Y entonces supuestamente en el extranjero está invertido en acciones, bonos de empresas no financieras, en el Perú también fondos alternativos del exterior, otros bonos del sector financiero, certificados de depósito, etcétera. O sea, toda una situación que se viene dando, pero ellos tratan de disimular que al administrar digamos, nuestros aportes para la jubilación, ellos están haciendo algo bien que al final ya se cayó, ¿no?
Y aquí también, bajo este contexto, el economista y profesor del CETRUM Católica, Kurt Burneo, señala que las AFP no deberían cobrar comisiones en situaciones de pérdidas, pero lo están haciendo, están cobrándote en situaciones de pérdidas. Ellos administran las cuentas de capitalización individual y cobran una comisión independiente de los rendimientos. Entonces, ¿cuál es el incentivo para rentabilizar los fondos cuando saben que en pérdidas o no igual cobrarán comisión? Inclusive en el fondo 1, que donde no, los de mayores de 65 años que no deberían perder, las AFP la administran, pero sin darle un valor agregado a ese recurso administrativo que cualquier otra persona lo podría hacer yéndose a un banco, por ejemplo, ¿no? Y hay dos tipos de comisiones, se ha leído ahí, hay una comisión de flujo que un afiliado percibió durante un mes de febrero, por ejemplo, vamos a ponerle un año, 1.000 soles. Sobre esa base le descuentan el 10%, ellos, la AFP, se abonará a su cuenta de ahorros para la pensión, en la cual mes a mes acumulan sus aportes y se agrega diariamente la rentabilidad de dichos aportes obtenidos por la inversión en los mercados capitales. Esta cuenta de ahorro para la pensión es la que irá formando en el fondo a partir del cual se pagará la pensión llegado el momento de la jubilación. De ahí 1.578 de dicha remuneración corresponderá a la comisión de flujo porque se paga a la AFP por el servicio de administrar sus ahorros. Ellos se llevan ese dinero por la administración. Y después de eso también 1.36 de dicha remuneración, o sea 13 soles 60, serán aportados para adquirir los seguros que cubren las previsiones, riesgos, invalidez, fallecimiento y gastos de sepelio, que muchos dicen que podríamos nosotros fácilmente pagar uno particular, ¿no? Pero ellos llevan todo ese dinero. Esa es la comisión de flujo que la mayoría tenemos, que nos descuentan de cada mes que aportamos. Pero hay otra comisión que cobran también por saldo, que es del total que tú tienes. Por ejemplo, aquí dice, si yo tengo 15.000 soles en total en mi cuenta de AFP, la comisión por saldo promedio del sistema privado de pensiones en febrero fue de 1.225, según la SBS. Esta tasa se representa en términos anuales, es decir, equivale mensual a 0.12. Como el afiliado de este ejemplo, prácticamente te están cobrando de todo el monto, ¿no? Entonces este martes 31 de marzo del 2020 se decide, esperemos que no queden palabras, colegas. Urresti les ha declarado la guerra a estos abusivos. El día de hoy las AFP han soltado a todos sus opinólogos, dice, y conductores de programas dominicales para vendernos un holocausto financiero si les devuelven una parte de sus aportes a los afiliados. Son todopoderosos, el lobby es tremendo, dice, acá estoy parado y sin polo, dice. Y es verdad, ¿no? Lo que dice Urresti, porque hoy día, y ustedes van a ver infectado en las redes sociales, han salido a defender, periodistas igual defendiendo a capa y espada el tema de las FPs, porque ellos tienen dinero, pues ellos tienen donde salvaguardar su dinero, pero hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente en el Perú que no está pidiendo, no está mendigando, es su plata. Y simplemente no está pidiendo el 100%, está pidiendo el 25%. Y no es de ahora, es de hace varios años. Y es importante también que dar a conocer que el anteproyecto de ley de Alianza para el Progreso, aquí están, ¿no? Están ellos pidiendo que prácticamente la ley otorga facilidades para la disposición de la CTS y el Fondo Privado de Pensiones. Están pidiendo prácticamente el artículo 3 de esta ley que es del sistema privado de pensiones, la 25897. Y también tenemos otro de proyecto de ley que dispone de forma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP el retiro facultativo de una fracción de un fondo individual, que ese es el 25%, que también lo está pidiendo aquí Jessica Maricela Quispe, de Unión por el Perú, ¿no? Entonces esperemos pues que haya respuestas concretas sobre esta parte, ¿no? Inclusive hoy veía varios anuncios que han salido ya a defender las pérdidas que hemos tenido. También acá hablan de las pérdidas. Coronavirus también afecta a los fondos de pensiones, seguiremos perdiendo, nosotros ellos no pierden. También está FP. Aquí han salido también el ex ministro de Economía, Torne, plantea el otorgamiento de créditos tomando como garantía el fondo de pensiones de la AFP. La ministra acaba de decir que presentará una propuesta para liberar parte de fondos, pero no sería para todos, sería discriminatorio. Merino, sobre el proyecto de retiro de AFP, debemos evaluarlo técnicamente para tomar la mejor decisión, es el presidente del Congreso.
El Partido Morado también está analizando. Giovanna Prialé, el gobierno deberá decidir, dice. Torne califica de riesgosa la propuesta, etcétera. Vamos